Se suponía que iba a ser una cena familiar normal. Carne asada, conversación ruidosa, una botella de vino que probablemente ya estaba medio vacía antes de que llegáramos. Nada dramático, solo un domingo. Pero esa noche no siguió siendo ordinaria. Esa noche lo cambió todo. El olor llegó antes de que entráramos al comedor. Ajo, romero y algo ligeramente quemado que mi madre llamaría perfectamente caramelizado. Las voces se oían a través de las paredes, risas superpuestas y el tintineo de los cubiertos. Mi esposo, Evan, me apretó la mano. ¿Lista? Tan lista como siempre lo estaré, dije. Entre nosotros, Chloe sostenía la bandeja que se había negado a dejarme llevar. La cubierta de papel de aluminio crujió bajo sus dedos. Había estado levantada desde la mañana. 3 tandas fallidas, una perfecta, glaseándolas como si estuviera decorando para la realeza. Estaba tan orgullosa que apenas podía quedarse quieta. Entramos. Las conversaciones se detuvieron por un segundo. Mi madre sonrió, esa sonrisa de anfitriona practicada que podría servir como arma. Ahí están. Pensamos que el tráfico se los había tragado enteros. Casi, dije. La mesa estaba llena, mis padres en los extremos como sujetalibros, mi hermana Mónica frente a nosotros, su hija Siena ya a mitad de sus puré de patatas. Chloe se quedó a mi lado, bandeja en mano, esperando que alguien se diera cuenta. Hizo el postre, dije, sonriéndole, ella solita. Siguió un coro de ruidos educados. Oh, qué dulce, qué ambicioso, qué adorable. El tipo de cumplidos que rebotan en la superficie y desaparecen antes de llegar a algo real. Chloe quitó el papel de aluminio. Los cupcakes se veían un poco desiguales, pero olían increíble. Vainilla y azúcar y algo esperanzador. Nadie se movió. Siena arrugó la nariz. ¿Son sin gluten? Parpadeé. No. Deberían serlo. Mamá dice que no estoy comiendo gluten esta semana. Mónica sonrió como si fuera un anuncio de estilo de vida. Miré el plato de Siena. Ese pan que estás comiendo no es exactamente sin gluten. Una risa tensa de Mónica. Bueno, mamá lo hizo. Es diferente. Mi madre asintió rápidamente, demasiado animada. Cariño, es encantador que lo hayas intentado. Pero ya tenemos mucha comida. Dejemos esto a un lado por ahora, ¿de acuerdo? Levantó la bandeja antes de que pudiera responder, cuidadosa, amable, y la llevó hacia la cocina. Y así, la conversación volvió a empezar, más fuerte esta vez, más brillante. Chloe se sentó a mi lado. Dobló su servilleta en pequeños cuadrados prolijos y miró su plato. Me dije a mí misma que mantuviera la calma, que eligiera mis batallas, que lo dejara pasar. Pero cuando me levanté unos minutos después y dije que iba a buscar servilletas, nadie levantó la vista. La cocina olía a limpiador de limón. La tapa del cubo de basura estaba medio abierta. Vi el glaseado primero, manchas blancas contra el forro, vasos de papel aplastados, una capa de chispitas como confeti en un funeral. Tardé un segundo en respirar. Otro en darme cuenta de que no estaba sola. Chloe estaba en la puerta. Sus ojos fueron directamente a la basura, luego a mí. No habló, no lloró, solo se quedó paralizada. Algo dentro de mí se retorció. Abrí la boca para decir hola, para decir está bien, pero ella ya se había dado la vuelta, caminando de regreso por el pasillo en silencio. Cuando regresé, estaba sentada perfectamente quieta, su tenedor intacto, su rostro en blanco de la forma en que solo los niños pueden lograr cuando intentan no llorar. Mónica estaba hablando de nuevo, algo sobre que los niños necesitan estándares más altos. Mi madre asintió como si estuviera de acuerdo con una verdad divina. Cada palabra me raspaba el pecho. Las manos de Chloe temblaban debajo de la mesa. Podía sentirlo a través de la madera. Nadie más se dio cuenta. O tal vez sí lo hicieron y fingieron que no. Miré directamente a mi hermana. Mónica, dije ligeramente. ¿Segura que no quieres probar uno antes de que se acaben? Su tenedor se detuvo en el aire. Por una fracción de segundo, sus ojos se dirigieron a la cocina. Solo una vez.
Solo lo suficiente. Luego sonrió. Demasiado brillante. Creo que ya tuve suficiente azúcar por el año. Mejorará cuando sea mayor. La risa que siguió fue delgada, nerviosa. Alrededor de la mesa, todos volvieron a fingir que no había pasado nada. Y fue entonces cuando me di cuenta. La mentira era el verdadero postre de la familia. Chloe tomó su servilleta y la apretó contra su boca, fingiendo limpiar algo. Pero su mano permaneció allí demasiado tiempo, temblando. Cuando la bajó, su rostro estaba seco. Sus ojos no, y fue entonces cuando la habitación pasó de ruidosa a insoportable. Fue entonces cuando algo dentro de mí se movió silenciosamente, como un engranaje que encaja en su lugar. Levanté mi vaso. Mi voz salió firme, demasiado firme. Quiero hacer un brindis, dije. Todos los tenedores se congelaron. Todas las voces se detuvieron a mitad de palabra. A la última vez que nos vean de nuevo. El silencio después tenía peso, el tipo que se podía sentir presionando la piel. Evan me miró, sobresaltado. Jodie, nos vamos, dije. Él me miró como si estuviera hablando otro idioma, pero se levantó de todos modos. Su silla raspó ruidosamente el suelo. Chloe también se puso de pie, deslizando su mano en la mía sin levantar la vista. El rostro de mi madre palideció. Mi padre parecía confundido. Mónica solo miraba, con la boca ligeramente abierta como esperando un chiste que nunca llegó. Salimos por el pasillo con las fotos familiares enmarcadas, las sonrisas perfectas, las vacaciones, la armonía fingida. Todo mentiras en realidad, solo instantáneas que omitían la verdad. La puerta principal se cerró detrás de nosotros. No un portazo, solo un suave y definitivo clic. Afuera, el aire era frío y limpio y lo suficientemente afilado como para saborearlo. Chloe subió al asiento trasero. Evan la siguió, en silencio. Arranqué el coche. Mis manos temblaban un poco. Chloe miraba al frente. No dijo una palabra. No tuvo que hacerlo. Su silencio llenó el coche como el sonido en una iglesia. Completamente, haciendo eco. Y en algún lugar entre esa casa y el primer semáforo, supe que algo se había roto en nuestra familia. Algo que no se arreglaría. No esta vez. Si le hubieras preguntado a mi madre, ella habría dicho que nuestra familia no toleraba la injusticia. Teníamos estándares que en nuestra casa significaban que si no eras perfecto, estabas equivocado. Fui la primogénita, 2 años mayor que Mónica, lo que me convirtió en el prototipo familiar. La regla era clara. Si yo hacía algo bien, se esperaba. Si Mónica hacía lo mismo, era maravilloso. Ella aprendió temprano que sus errores podían ser lindos. Los míos eran decepciones personales. El dicho favorito de mamá era, si vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo correctamente. Sonaba a sabiduría. Se sentía como vigilancia. Una vez en 4º grado, pasé 2 horas en una hoja de trabajo de matemáticas, una pequeña marca de borrador en la esquina. Ella la miró, suspiró y dijo, no puedes entregarla así. Empieza de nuevo, lo hice. Luego lloré en la segunda copia porque el papel se rompió donde había presionado demasiado. Me entregó una hoja nueva sin decir palabra. Así es como aprendes la resistencia. Una página de tarea arruinada a la vez. Si una toalla colgaba ligeramente desigual, ella pasaba y decía, hazlo de nuevo hasta que esté bien. Si un plato no se enjuagaba perfectamente, el trabajo descuidado refleja un pensamiento descuidado. Papá carraspeaba como si fuera a intervenir, pero no lo hacía. Su silencio contaba como acuerdo. En esa casa, el silencio significaba aprobación. Ese patrón se asentó sobre nosotros como un papel tapiz, tan ordinario que dejabas de notarlo. Los esfuerzos de Mónica eran recibidos con paciencia. Los míos con corrección. Cuando ella olvidaba un paso, mamá sonreía y decía, todavía es pequeña. Cuando yo olvidaba, era, tú sabes mejor. Y cuando las tareas salían mal, la solución era siempre la misma. Jodie, eres la mayor. Arréglalo por ella. Y así lo hice. Me convertí en la red de seguridad de la familia antes de tener la edad suficiente para entender el costo.
Los elogios eran racionados. Los triunfos más pequeños de Mónica eran celebrados. Los míos eran obligaciones ya asumidas. Incluso de niña, me decía a mí misma que era justo. Ser mayor significaba más responsabilidad. Me tomó años darme cuenta de que en realidad significaba que alguien tiene que mantener la línea, y no seremos nosotros. En nuestra adolescencia, la división se había endurecido. Si Mónica terminaba un proyecto de forma ordenada, mamá lo llamaba maravilloso. Si yo terminaba el mío, ella encontraba un borde para recortar, un detalle para rehacer. Y mi padre, firme, amable, pero ausente en todos los momentos que importaban, permitió que el desequilibrio persistiera. No luché contra ello. Aprendes a no hacerlo. Te convences de que el esfuerzo te da paz, que la excelencia te garantiza la pertenencia. Luego llegó la edad adulta, prueba de que el entrenamiento perdura. Mónica se casó temprano y tuvo a Siena. 3 años después, yo tuve a Chloe. Ciudades diferentes, misma jerarquía. Cada vez que los visitábamos, veía el viejo guión repetirse. Cada dibujo de Siena era digno de museo. Los esfuerzos de Chloe venían con suaves notas. Sé educada, querida. Cuidado ahora. Hazlo correctamente. Al principio, pensé que era costumbre, el tipo de atención excesiva e inofensiva que dan los abuelos. Luego noté que el patrón se había invertido. Siena era mayor, sin embargo, Chloe era la corregida, medida, reformada. Si realmente hubiera sido por la edad o la enseñanza, habría sido al revés. Ese fue el momento en que la lógica se desmoronó. Nunca se trató de guía. Se trataba de control, el tipo silencioso, entregado con una sonrisa y una dicción perfecta. Ver a Chloe retraerse después de cada pequeña sugerencia era como ver una fotografía desvanecerse mientras aún la sostenías. Empezaba animada, segura, luego se retiraba por grados hasta que todo era una disculpa. Y cada vez mi madre parecía complacida, como si hubiera restaurado el orden. Para entonces yo era una adulta trabajadora, cuidadosa, solvente, la que tenía todo en orden. El éxito no me liberó. Solo le dio a mi familia nuevas formas de depender de mí. Cada mes transfería dinero para la hipoteca de mis padres solo mientras se ponían al día. Si Mónica necesitaba ayuda, la llamada llegaba. Mamá, sabes que ella está haciendo lo mejor que puede, querida. Y yo enviaba más porque eso es lo que hacen las buenas hijas. El intercambio tácito era simple. Mi estabilidad compraba mi lugar en la mesa. Cada pago decía, estamos orgullosos de ti siempre y cuando sigas pagando por el orgullo. Cuando llegaban las vacaciones, yo compraba el asado, el vino, los regalos, todo bajo el encabezado de altos estándares. Me tomó años escuchar lo que esas palabras realmente significaban. Nuestra forma o equivocados. Después de la cena con los cupcakes, todo se repitió. La tarea, las toallas, las correcciones cuidadosas entregadas como amabilidad. Las líneas no habían cambiado, solo la audiencia. Es encantador que lo hayas intentado. Solo queremos mantener a todos a salvo. Mejor suerte la próxima vez. Solían decirme esas cosas a mí. Ahora se las decían a Chloe. Y de repente entendí. Nunca se había tratado de esfuerzo o amor o incluso de familia. Se trataba de mantener a alguien ligeramente más pequeño para que ellos pudieran permanecer ligeramente más altos. Durante décadas, lo había llamado altos estándares. Pero al ver a mi hija sentada allí con las manos apretadas, lo vi claramente. Era solo control con modales, y había terminado de confundirlo con amor. Esa noche, después de que salimos de casa de mis padres, no lloré. Tampoco grité. Simplemente me senté en mi escritorio con las manos aún temblorosas y el sabor de esa cena aún en mi garganta. La casa se sentía pesada como después de una tormenta. Silenciosa pero cargada. Evan estaba en la cocina enjuagando platos de los que nadie había comido realmente. Arriba, la puerta de Chloe estaba cerrada. Encendí la computadora. La pantalla iluminó la habitación con un pálido azul hospitalario. Uno por uno, abrí cada pestaña que me conectaba a ellos. La transferencia automática de hipoteca,
el fondo familiar, los pequeños pagos silenciosos que habían estado funcionando en segundo plano en mi vida como ruido blanco. Clic en cancelar. Confirmar. Cada pin de confirmación se sintió como un clavo que se clavaba en su lugar. Final. Irreversible. Evan entró, con una toalla al hombro. Miró la pantalla por un momento. ¿Qué estás haciendo? Mantenimiento, dije. Simplemente apagando algunas cosas. Frunció el ceño. Quizás dale unos días. ¿Estás molesta? No querías decir eso de no volver a verlos nunca más. Mantuve mis ojos en el monitor. Quise decir cada palabra. Él no discutió, lo que me dijo que me creía. Eso lo asustó más de lo que lo habría hecho la ira. A la mañana siguiente, me preparé para las consecuencias, para las lágrimas, la confusión, el arrepentimiento. En cambio, encontré a Chloe en el pasillo, vestida, con el pelo cepillado, muy quieta. Se acercó, me rodeó con los brazos y susurró, «Gracias». ¿Por qué? Por decir algo. Por irnos. No confiaba en mi voz lo suficiente como para responder. Nos sentamos en el sofá. La luz del sol se filtraba por las persianas en delgadas barras doradas. Tus cupcakes estaban geniales, dije finalmente. No tenían nada de malo. Ella asintió, las lágrimas resbalaban por su rostro. Esta vez parecían liberación, no vergüenza. No tienes que ser perfecta para estar orgullosa, le dije. Ella se apoyó en mí. ¿Podemos quedarnos en casa la próxima vez? Sí, dije. Podemos. Por primera vez en años, la casa se sentía cálida. No grande, no luminosa, simplemente segura. Para el martes, las llamadas comenzaron. No respondí ninguna de ellas. Números bloqueados llenaron mi pantalla como malas hierbas. Mamá, Mónica. Desconocido. Desconocido de nuevo. Cada uno se quedó en silencio por sí mismo. Luego apareció un número nuevo, uno que no reconocí. Dudé, luego respondí. Finalmente, espetó mamá. ¿Tienes idea de lo infantil que estás siendo? No dije nada. Estábamos tratando de educarla, continuó. Eso es lo que hacen los padres. Has humillado a esta familia. Tirar lo que hizo una niña de 8 años no es educación, dije en voz baja. Es crueldad. ¿Crueldad? Ella sobrevivirá. Tú sobreviviste, ¿no? Te hizo exitosa. De nada. Ella pasó 5 horas horneando eso, dije. Y tú los tiraste porque no estaban a la altura. No permitiré que ella piense que eso es normal. La voz de mamá se agudizó. ¿Así que exigir estándares a un niño es abuso ahora? Eso es ser padre. No, dije. Eso es control y he terminado. Antes de que pudiera responder, terminé la llamada. Mi mano estaba firme. Mi pulso no 2 días después, el teléfono volvió a sonar. Papá, esta vez no lo había bloqueado. No pensé que necesitaría hacerlo. Su tono era suave, cuidadoso. La forma en que la gente le habla a una mecha. Tu madre está muy molesta, comenzó. Deberías llamarla. Arreglar las cosas. ¿Qué le hiciste? Casi me reí. Le dije la verdad. Solo está tratando de ayudar. ¿Sabes cómo es ella? Sí, dije. Lo sé. Hubo una pausa. Luego, como si casualmente, por cierto, notamos que el pago de la hipoteca no llegó este mes. Así es. Entiendo si no quieres por un tiempo, pero ¿podrías mantenerlo por ahora? Estamos bajos de efectivo. Una vez que las cosas se calmen, lo retomaremos. No, dije, no soy tu banco, suspiró, decepcionado, pero no sorprendido. No tendrías este buen trabajo si no te hubiéramos empujado, te enseñamos disciplina. Por eso puedes ayudarnos ahora. No soy exitosa por ustedes, dije, soy exitosa a pesar de ustedes. Sobreviví a eso. Esa es la diferencia. Se quedó en silencio. Luego,
suavemente, hicimos lo mejor que pudimos. Te hicimos quien eres. Así nos agradeces. No les estoy agradeciendo, dije. Estoy rompiendo el patrón. Terminé la llamada. El silencio después no era pacífico. Era cavernoso. Aún así, podía respirar en él. Pasaron los días. No más llamadas, no más mensajes de texto, no más retiros silenciosos de mi cuenta. La casa se sentía diferente. Desnuda, como si alguien finalmente hubiera abierto una ventana. El sábado, encontré a Chloe en la cocina con un tazón y una nube de harina ya flotando en el aire. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Panqueques. Un minuto después, el olor a mantequilla llenó la habitación. Volteó uno demasiado pronto y se quemó. Hizo una mueca. ¡Uah! Lo haré de nuevo. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Puedes rehacerlo. Luego me corregí. No, dije, está lo suficientemente bueno. Me miró sorprendida, luego sonrió. Suficientemente bueno es mi sabor favorito. Me reí. Sonó extraño en mi propia cocina. Apiló los panqueques en un plato, tarareando desafinado. Evan entró, con el pelo aún despeinado por el sueño. Ustedes dos parecen felices, dijo, deslizándose en una silla. Quizás lo estamos, dije. Comimos juntos en la mesa que por una vez no se sentía como una prueba. Esa noche me senté en el porche, el café se enfrió a mi lado. El aire estaba claro, el tipo de silencio que solía inquietarme. Evan se unió a mí. Sin palabras, solo una mano sobre la mía. Pensé en mis padres, en el control disfrazado de cuidado, en la forma en que el silencio siempre había significado peligro en esa casa. Ahora sonaba diferente. Ahora sonaba a seguridad. Antes, pensaba que era paz. No sabía que era solo la calma antes de la tormenta. Una semana después, revisé mi cuenta bancaria. Allí estaba, en la parte superior como una mala broma. Una transferencia de $12,000 a Janet y Robert Bennett. Sin errores tipográficos, sin accidentes, simplemente se había ido. No grité. Ni siquiera maldije. Simplemente miré el número hasta que la pantalla se difuminó y pensé, por supuesto que lo hiciste. Hace años, cuando Chloe era un bebé y yo estaba demasiado agotada para discutir sobre papeleo, les había dado un poder notarial por si acaso. Aparentemente, por si acaso, finalmente había llegado. Llamé. Papá contestó al segundo tono, tranquilo como un gato al sol. Cariño, no hagas un escándalo. Solo movimos lo que necesitábamos. La hipoteca, algunas reparaciones. Somos tus padres. Moviste $12,000 de mi cuenta, dije. Él suspiró, paciente y cansado, el tono de un hombre que explica matemáticas a un niño. Siempre has ayudado antes. Deja de ser dramática. No así. Hubo una pausa, un leve susurro, y luego la voz de mamá se deslizó. Dulce como siempre. Es solo dinero, cariño. Solo queríamos que las cosas se manejaran correctamente, ¿sabes? Te amamos. Esa palabra, correctamente, me golpeó como un déjà vu. Tomaste mi dinero sin preguntar, dije. Eso no es amor. La voz de papá bajó media octava. Cuida tu tono. Lo he hecho, dije, toda mi vida. Luego colgué. El silencio después era del tipo que zumba en los huesos. Por la tarde, la red familiar se había activado. La tía Paula envió un mensaje de texto, tus padres están desconsolados. El tío Ron siguió con, dijeron que los cortaste cuando estaban luchando con el techo. Y Mónica, siempre la poeta, publicó, algunas personas olvidan quién les enseñó todo. Sin mencionar el dinero, por supuesto, solo la actuación habitual. Simpatía selectiva, telón abierto. No respondí. Tomé capturas de pantalla de todo, guardé el extracto bancario, cerré la laptop. Si querían audiencia, podían encontrar otra. Había dejado de audicionar. 2 días después, me senté frente a Carla Nguyen, mi abogada. Su oficina olía a café quemado y papel nuevo.
Usaron un poder notarial caducado, dijo, hojeando mis documentos. Eso es no autorizado. Enviaré una carta de demanda, asentí. Eso lo arreglará. Les hará notar que no es su dinero, dijo. Por sugerencia suya, presenté un informe policial. Simbólico, realmente. El oficial detrás del escritorio parecía haber visto esta escena demasiadas veces. Le di la declaración. La selló con un golpe aburrido. Aún así, el sonido se sintió como una puntuación. Cuando salí de la estación, ya no temblaba, solo cansada, el tipo de cansancio que viene después de finalmente decir suficiente. 3 días después, su abogado respondió. Aparentemente, todo fue un malentendido. Devolvieron 6.000 inmediatamente y prometieron pagar el resto durante el próximo año. Un malentendido que duró exactamente hasta que alguien usó la palabra no autorizado. El dinero apareció en mi cuenta como una confesión. Y luego el chisme comenzó a cambiar. La familia extendida de repente recordó que nunca había sido emocional sin razón. Los padres perfectos ahora estaban pagando silenciosamente a su propia hija. Cuando ese primer reembolso llegó, lo miré más tiempo de lo que pretendía. Primero vino el alivio, luego la culpa, luego algo más, algo cercano a la paz, aunque todavía no confiaba en ello. Esa noche, mi teléfono sonó. Mónica, los hiciste miserables, espetó. ¿Cómo pudiste involucrar a la policía en esto? Podrías haber ayudado. Tú también, dije. Hubo un silencio lo suficientemente largo para que ambos nos diéramos cuenta de que la conversación había terminado. Luego el clic. Esa fue nuestra conversación más productiva en años. Pasaron semanas. La casa se quedó en silencio. No más llamadas, no más transferencias, no más deudas silenciosas escondidas en segundo plano. Solo espacio. Chloe lo llenó fácilmente. Tarareaba mientras dibujaba. Se reía más fuerte. Dejó de mirar mi cara en busca de permiso antes de sonreír. Una tarde, se le cayó una taza, la vio romperse y esperó. Yo dije, está bien. Lo limpiaremos. Ella parpadeó, luego sonrió. Eso es todo. Eso es todo. La expresión de su cara, pura incredulidad, dolió más que cualquiera de las viejas discusiones. Evan entró, se apoyó en el marco de la puerta y nos observó. Ustedes dos se están volviendo peligrosos, dijo. Temerarios, dije. Incluso podríamos divertirnos. Él sonrió, pero sus ojos se suavizaron. Te ves más ligera. Quizás lo estoy. No feliz. Simplemente descargada. Como si hubiera dejado algo que no sabía que estaba cargando. Han pasado 6 meses. No he hablado con mis padres desde que terminaron los reembolsos. Se rumorea que vendieron la casa en primavera. No pudieron mantener la hipoteca sin mi ayuda. Compraron un lugar más pequeño a 3 horas de distancia, más barato, más tranquilo, conveniente para las excusas. Mónica y Siena todavía visitan a veces, pero no a menudo. Es un viaje largo, y aparentemente todos están ocupados. Algunos parientes también se han enfriado con ellos. Resulta que no era la única a la que presionaban demasiado. Les había estado enviando $800 al mes durante casi 10 años. Hipoteca, emergencias, cualquier crisis de la semana. Casi $100.000 disfrazados de deber. Ahora ese dinero compra billetes de avión, escapadas de fin de semana y clases de arte de Chloe. Mis finanzas son finalmente mías, y también lo es mi paz. Chloe está prosperando. Evan está feliz. El silencio de mis padres ya no es una pérdida. Es libertad con mejor iluminación.